Amados hermanos y amigos, permítame saludarles en esta ocasión en el bendito nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, deseando que la paz de Cristo inunde sus vidas, sus corazones y que haya mucha prosperidad tanto en lo espiritual como en lo material. Es mi mayor anhelo. Y a través de este programa, un encuentro con la palabra de Dios, pues compartir con ustedes algunos conocimientos que uno va adquiriendo en medio de los tiempos o a través de los tiempos, especialmente en lo que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Sinceramente, deseo compartir con ustedes una forma sencilla para mirar algunos puntos básicos, como hacer una vista panorámica de lo que es las Escrituras y por este medio ayudarles en el estudio, en la meditación y así profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Ya he presentado la primera parte, esta es la segunda que tengo con ustedes para compartir con ustedes esta palabra maravillosa, palabra que conlleva un mensaje de vida, como dijo el Señor Jesucristo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La Escritura dice claramente: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es necesario prestarle atención a la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles, y toda la vida ha sido la misma exigencia: oír, aprender, hacer. Quiero hablarles un poquito más acerca de la importancia de prestarle atención a la palabra de Dios. Oír la palabra es el principio para obtener la vida eterna. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oír la palabra de Dios nos permite aprender de Él. Para conocerle, tenemos que acudir a la palabra de Dios. Para entenderle, tenemos que acudir a la palabra de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Lo que dice Deuteronomios, capítulo 4, verso 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderás para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a tus hijos. Aprender la palabra de Dios. Yo no sé cuántos textos ha aprendido acerca del nombre, acerca del arrepentimiento, acerca del Espíritu Santo, acerca de la justicia. En fin, tantas cosas que hay que aprender en la palabra de Dios. Pero si todavía no ha iniciado, entonces comience a hacerlo, porque esa es la voluntad de Dios, que escuchemos, guardemos, aprendamos y practiquemos la bendita palabra de vida, la palabra que produce paz y gozo en el corazón y que produce liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oír la palabra de Dios nos da la oportunidad de corregir nuestro camino, porque la palabra de Dios es como un espejo donde nosotros podemos ver nuestros propios defectos. Dios nos dice a través de la palabra cuál es la condición en que estamos. Ella descubre lo más profundo de nuestro corazón. Y dice Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El solo hecho de leer la palabra de Dios en oración con temor y reverencia produce un impacto profundo en la vida del que la lee. Lo va transformando. Esa experiencia tuve yo en mi vida. Comencé a leerla
Y sin haberlo notado, muchas cosas comenzaron a cambiar en cuanto al orden de mi vida. Asimismo, la persona que no escucha, que no atiende la palabra de Dios, la Biblia se refiere a ella en los siguientes términos. El que, dice San Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en Juan 18:37 nos dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Y quién es la verdad? Él mismo lo dice en San Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Además dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso es maravilloso. El que no oye la palabra de Dios viene a condenación. Y escuche, este texto es maravilloso. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y lo libra de la condenación y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Pablo dice en Romanos capítulo 8 y el verso 1, dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Entonces, el que no oye la palabra de Dios está labrando su propia tumba, está labrando su propia condenación. El que no oye la palabra de Dios, Dios no le escucha a él. ¿Qué le parece? Dios no le va a escuchar. Y esto sí sería pues muy grave, ¿cierto? Dice Zacarías capítulo 7, verso 11 al 13. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Dice Jehová de los ejércitos. Y en Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ay, amigo querido, no prestarle atención a la palabra de Dios trae pues estas situaciones tan tristes, tan lamentables, porque al no escucharlo a él, como dice esta palabra, el día que usted quiera que Dios le escuche, Dios no le va a escuchar. Él apartará su oído para no oír su oración. Por lo tanto, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que usted debe buscar la presencia de Dios. Tenemos, por otra parte, en San Juan capítulo 5 y el verso 39, nos dice, escudriñad las escrituras. Para los judíos dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro libro en el mundo que dé testimonio de Dios, que dé testimonio de Cristo. Por eso, este libro indiscutiblemente es inigualable, porque si este libro desapareciera,
entonces tendría que desaparecer todo, porque todo lo que existe, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, tiene sus orígenes en Dios y esta palabra. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el verso 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Y allí la importancia que tiene la palabra eterna de nuestro Señor. Y esta promesa, Salmo capítulo 1, verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oiga, será importante escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra, meditar en ella de día y de noche. Oiga lo que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una bendición maravillosa. Ahora, cuando Moisés murió, él entregó el mando a Josué, y ya Josué se preparaba para cruzar el río Jordán y luego conquistar la nueva tierra. Entonces el Señor lo llama y le hace esta amonestación: solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No nos podemos desviar a ningún lado, ni a la mano izquierda ni a la mano derecha. Es rectamente, caminando hacia la patria celestial. Además, le recomienda diciendo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose a la palabra, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y escucha esta promesa: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres entonces prosperar? Dios no miente, su palabra es real, su palabra es fiel. Si hacemos lo que dice esta palabra, entonces tenemos como resultado la prosperidad, tanto espiritual como material. Otras escrituras dicen lo siguiente: Juan 14, verso 21, el verso 23 y el 24. Leemos el verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Gloria a Dios. Ese es el que me ama. O sea que está aquí marcando a grandes letras, diciendo que para que nos interesemos en la palabra de Dios, tiene que ser que lo amamos a él. Si no lo amamos a Dios, oye lo que dice: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora el verso 24, que es muy importante: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Oiga, el que no me ama no guarda mis palabras, no le interesa, está totalmente fuera. Para que la lectura de la palabra de Dios no se haga como tan aburrida, tan monótona, que como que no se despierta ningún interés si lee el Antiguo o el Nuevo Testamento, los Salmos o los Proverbios, como que no le encuentra ni sal ni dulce. Pues entonces hagamos lo siguiente: hay una pequeña norma de interpretación
en la cual si la aplicamos, esto se vuelve muy interesante. Primero, cuando lea un versículo o un capítulo o el libro, cualquiera que sea el libro de la Biblia, debe preguntarse quién lo dijo, porque allí están escritas muchas palabras. Están las palabras de Pedro, están las palabras de Pablo, están las palabras de Judas, están las palabras que dijo la serpiente, están las palabras de Saúl, el rey malo. Hay muchos reyes malos y allí están escritas las palabras. Es decir, hay que preguntarnos quién lo dijo, de dónde proviene la fuente, quién lo dijo, para tener una idea. Y luego miremos el tercer punto que nos dice a quién se lo dijo, es decir, el destinatario, a quién va dirigida la correspondencia, a quién va dirigido el mensaje, a un rey, a un profeta, bueno, investigar hacia dónde se dirige esta carta, a quién va escrita. Y luego tenemos dónde lo dijo, es decir, dónde estaba la persona cuando escribió la nota, que escribió el mensaje, dónde estaba, en un palacio, en una cárcel, en el desierto, en el mar. Bueno, hay que mirar a ver dónde lo dijo. Y cuarto punto, ¿por qué lo dijo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Y finalmente, agreguemos otro punto más, y es, ¿qué mensaje arroja este versículo o este pasaje para mí? Porque muchas veces nosotros pensamos en los demás y como que no hay mensaje para nosotros. En este momento recuerdo una anécdota de un hermano que siempre le gustaba felicitar al pastor por la predicación. Y cada que terminaba, entonces él estaba allí presto para decirle, pastor, qué mensaje, qué enseñanza. Así era que lo necesitaba fulano de tal. Y siempre era así. Así lo necesitaba la iglesia. Así lo necesitaba fulano de tal. Y el pastor pensó para sí, bueno, ¿será que no hay mensaje para este hermano? Y un día, como por coincidencia o Dios quería hablarle, nadie más vino al culto sino él. Y el pastor pensó, este es el momento de yo desquitarme. Y le predicó un mensaje directamente a él. Cuando terminó de predicar, el hermano se vino y le dice, pastor, qué mensaje, qué enseñanza, qué palabra. Lástima que los hermanos hoy no vinieron. Para este hermano no había palabra. Todo era para los demás. Ojalá que eso no sea lo que le suceda a usted, porque la palabra hay que personalizarla. Porque esta palabra debemos aprovecharla nosotros ahora que vivimos, porque nosotros somos finitos, nosotros en un momento ahora desaparecemos, como lo dice la palabra, sécase la hierba, marchiétase la flor, mas la palabra del Dios vivo o el Dios nuestro permanece para siempre, dice Isaías capítulo 40 y el verso 8. Pablo, resaltando la utilidad de esta palabra, describe a Timoteo en el capítulo 3 y el verso 16, cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y note la utilidad, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y qué más? A fin de que el hombre de Dios sea plenamente capacitado para toda buena obra. La utilidad. Si usted quiere enseñar a sus hijos, ahí está la palabra. Si quiere enseñarse a sí mismo, ahí está la palabra. Quiere enseñarle a su esposa, ahí está la palabra. A enseñarle a la congregación, la palabra. Si alguno enseña, si alguno predica, si alguno aconseja, que lo haga conforme a la palabra de Dios. No es por demás añadir el comentario que hay un descuido general en cuanto al estudio de este libro, las Escrituras.
La gente se ha detenido solo en algunos libros como Job, Salmos, Proverbios y parte del Nuevo Testamento. Y realmente como estudiantes y como cristianos debemos tener un conocimiento del libro por excelencia. La Biblia, que es el libro, el mensaje, la voz de Dios. Quien ignora las Escrituras desconoce por completo la voluntad de Dios. De allí que la vida cristiana no tendrá el desarrollo normal que honre a Dios. Oiga, el 85% de los creyentes no han leído las Escrituras. He estado en varias congregaciones y le he preguntado a personas de 40 años de vida cristiana y les he dicho, hermano, ¿ha leído usted la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis? Uno, dos, al máximo 3 veces en 40 años. Imagínense entonces de ahí para abajo los que tienen 35, los que tienen 30, y encuentra que la mayoría de personas no han leído todas las Escrituras. Han leído algún libro, se han detenido en algún libro de preferencia y la leen cuando van al culto, cuando el predicador dice vamos a leer la palabra de Dios. De resto, la Biblia queda archivada y no se vuelve a tomar en cuenta. Entonces, los creyentes están muriendo de hambre, están todos desnutridos, no porque no haya abundancia de palabras, sino porque el creyente no está interesado en comer, no está interesado en estudiar, en oír la voz de Dios. Hay unas cosas que son sencillas para que no se nos olvide. Y con esto ya vamos terminando en esta ocasión esta intervención. Vean, la Biblia es para oírla. Romanos 10:13. Recordemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es para leerla. Deuteronomio 17:19. Es para estudiarla. Proverbios 2, del 1 al 6. Recordemos que aquí el Señor nos dice, sí, sí la buscares como plata y la escudriñares como a tesoros, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Esto es majestuoso. Hay que memorizarla. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para meditarla de noche y de día, con esa promesa de que habrá prosperidad en nuestro camino y todo lo que hacemos saldrá bien. Tenemos que direccionarnos para alcanzar los objetivos específicos en el estudio de la palabra de Dios. Y en esos objetivos, que al final del estudio que estamos haciendo, cada persona, cada estudiante pueda dar razón del contenido en una forma sistemática de cada libro del Antiguo Testamento. Eso es lo que vamos a hacer, orientarlo, ayudarlo en el estudio de una forma tal que se le quede en la mente los personajes, los libros, las cosas importantes que han sucedido en una forma panorámica para entenderla, y yo sé que esto nos llenará de emoción y nos vamos a dedicar precisamente a meditar en esa palabra maravillosa, la palabra de vida, la palabra de Dios. Amigos, hermanos, muchas gracias por acompañarme de verdad. Yo sé que Dios bendecirá a todos los que escuchen estas pequeñas reflexiones. Al menos yo lo hago muy sinceramente con todo mi corazón. Y saco tiempo para esto porque deseo que estos pequeños comentarios le ayuden en su edificación. Y si le es de bendición para usted, hermano, compártalo con la familia, con amigos. Haga que este mensaje circule, ojalá por toda la redondez de la tierra. Muchas gracias
Bendiciones a todos. La paz de Cristo llene sus corazones. Dios les bendiga.